El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Alf. Ahora Golden Mac Edu te da la oportunidad de probar el iPad en tu centro educativo gratis. Escribe a educacion@catuin.com o entra en catuin.com/educación y solicita tu kit. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, este podcast sobre educación e innovación que hacemos cada semana con mucho cariño y con muy buena voluntad, Manel Ribes y Alf. Yo soy Alf, que soy el responsable de FacMac, y por aquí anda Manel Ribes, que se ha traído hoy a una amiga de hace muchísimos años, a la que, ya os lo digo yo, le va a dar el enormisísimo placer de haberla traído. Y entonces así ya pues vamos avanzando. Vamos a hablar hoy con Linda Castañeda, que, como sabéis, porque seguro que la escuchasteis en el podcast de FacMac hace un par de años, porque todo el mundo escucha el podcast de FacMac, es profesora de Tecnología Educativa en la Universidad de Murcia. Y con ella vamos a hablar del análisis y diseño centrado en la actividad, si fuera inglés diría ACA, also known as, pero no, aquí es ACAD. Análisis y diseño centrado en la actividad, cómo usarlo, para qué usarlo en los centros educativos y todas esas cosas que os competen a vosotros y no a mí, afortunadamente. Manel, Linda, muchas gracias por venir al Recurso. ¿Qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes. Muy buenas noches. Buenas tardes. Sí, nosotros le decimos esas muy cosas buenas. de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como el show de Truman. Es verdad, depende de la hora a la que se conecte y de la hora a la que le oiga. Claro, a Truman cuando lo oyen en el show de Truman, que me gustaba mucho. Muy buenas. Minoyes y minoyes de usuarios que tenemos, de oyentes, de escuchantes, de podcasteros, pues les saludamos, estén en el uso horario en el que estén. Hola, muy buenas. Yo os agradezco muchísimo. Yo soy Linda Castañeda, aunque la voz de Alfonso y la voz de Manel la tenéis más oída. Por un momento pensaba que eras Manel. Yo soy Linda Castañeda y os agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Bueno, pues yo no voy a decir que tengo un enormísimo placer. Yo voy a decir que estoy pagando una deuda muy grande con Linda. No sé si lo dije alguna vez, pero lo digo ahora. Una deuda no es de dinero, ni es una deuda que uno siente, y yo creo que son las deudas que hay que tener, las que tú sientes, ¿no? A Linda la conozco de hace muchísimo tiempo, pues por lo menos creo que nos vimos en Casares o antes, y ya ha llovido, o sea, 2011, 2010, por ahí. Para los que... A eso vos te iba a decir. Sí, lo iba a decir. En el EAVE de Casares, quiero recordar que fue. En el EAVE de Casares, ha llovido mucho. Yo creo que sí fue en ese. 2011, 2010, sí. Incluso antes, creo. Y bueno, pues hay gente, ya lo conté aquí en estos micrófonos también, quiero recordar, que claro, te veías a Linda allí y veías a Jordi y dices, ostras, yo me atrevería a preguntar algo, pero no me atrevo. Y luego cuando ves que lo que hacen estas personas es, trabajo en esto, pero no me creo, no es que sea o dejas de ser, no me creo más que nadie, ¿no? Y esa sensación de vente a hablar aquí conmigo, o si tienes algo que contarme, o pregúntame, o yo te pregunto, que es algo que yo personalmente agradezco, porque mi sensación que tenía con la gente de la universidad era diametralmente opuesto a eso, ¿no? Y por cosas de la vida acabé visitando más Murcia, por cosas de la vida, que no viene ahora al caso. Y Linda fue la primera persona que me dijo, ostras, si vienes por aquí, vente a mi aula, con mi alumnado de universidad, y haz algo que pienses que le puede aportar. Y yo era como, ¿en serio? Yo voy a ir a una aula de universidad. ¿Alguien piensa que yo puedo aportar algo a los chavales que van a salir de esa facultad para ser docentes y además lo valora? Para mí fue una cuestión muy emocional. Para mí, y lo guardo con un cariño enorme, de que alguien pensase que yo podía aportar algo a futuros docentes, ¿no? Y que además no solo lo pensaba, sino que ponía su aula universitaria
a disposición. Y yo, para mí personalmente, hoy no es que tenga el enormisísimo placer, que siempre lo digo, tengo el enormisísimo placer. Bueno, hoy lo tengo, pero además tampoco pago ninguna deuda, porque las deudas no se pagan así. Pero es una forma de decir que me siento muy honrado de que Linda venga a este espacio, porque para mí es una forma de decir, me ha invitado a un sitio que para ella es muy importante, que es su trabajo, que lo vive con una pasión enorme, que me gustaría que todo el mundo la viviese de esa manera, y es como, hoy pues a esta persona me gustaría traerla a este lugar, ¿no? Que para mí es especial porque es un podcast muy humilde de 2 personas, Alfonso y yo, que hacemos lo que nos gusta y traemos a la gente que creemos que puede aportar. Y ya está, y ya se acabó el inicio. Este inicio sí que es raro, pero sí que ya no lo hago más. O sea que es enormísimo. Bueno, por Linda, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que despedirte ya. Déjame que diga una cosita. Venga, diarios. De ese tiempo, quiero remarcar que fue un tiempo que es un tiempo en el que se nos ha quedado un poco lejos, en tiempos de enorme crispación como la que vivimos ahora mismo en redes sociales y fuera de ellas, y en tiempos de enormes, comparaciones mutuas entre profesionales que al fin y al cabo se pelean con las mismas cosas cada día. Pensar en aquellos tiempos es pensar en tiempos felices. Especialmente esta semana pasada ha fallecido uno de los protagonistas de aquella Juanma. Época feliz, y para mí fue un golpe de tristeza enorme, porque en aquellos tiempos he aprendido como nunca, porque tuvimos la oportunidad de aprender los unos de los otros y de lo que hacíamos en el aula, en cada uno en nuestra especialidad, de una forma muy particular, y eso genera lazos profesionales y personales que nos han enriquecido mucho y que yo creo que nos acompañarán mucho tiempo. Ojalá que estos tiempos que vienen servidos de otra manera abran espacios para que otros se conozcan y también puedan tener en 15 años la oportunidad de encontrarse en otros espacios con el cariño con el que nos encontramos los que todavía podemos encontrarnos de aquel entonces. Y ahora vamos a trabajar. Bueno, dicho todo esto, que la gente dirá, esta gente de que va a oír el programa, o sea, va con iniciales y luego salta por aquí y esto, pero sí que es, solo para terminar esta cuestión, esos tiempos habría que recuperarlos. No por felices en sí mismos, sino por la cercanía con las que nos acercábamos todos a aprender unos de otros. No veníamos a medirnos nuestro ego, ni a ver quién era el influencer que tenía más seguidores, ni que estoy de los influencers educativos también un poquito así con uñas, y ni nada de eso. Es decir, si me seguías, pues honrado que estoy, que pienses que lo que voy a decir te vale para algo, ¿no? Y ya está, y punto pelota, y venga, aquí hablamos tú y yo de lo que haga falta. Había como una sensación de te voy a escuchar, y luego pues ahora recuerdo no, pero te voy a escuchar. Ahora no, ahora la crispación es tal que nos enrocamos en nuestro pensamiento sin escuchar a aquel de enfrente nos diga algo, ¿no? Ya estoy yo aquí dándole que te pego. Y aparte que Manolo que ya pasó por aquí alguna vez, nuestro profe de Málaga, que no se puede ser equidistante, no vale igual un extremo que otro. Y yo también en eso también estoy de acuerdo con él, que no todos los extremos valen igual, ¿no? Pero bueno, ya está, tema zanjado, y bueno, me gustaría que explicases, porque eres una de las artífices y yo he mirado la herramienta, y aparte que había estado atrás, te había hecho algunas preguntas hace tiempo de cómo hacerlas más operativas para la gente, y explícanos qué es ACAD. A ver, acá me pasa con muchas cosas, y es que yo no me lo inventé, ¿vale? Vamos a partir de eso. Yo soy la traductora, el mensajero no es importante. Eso es una frase de una peli cutre de hace muchos años. Se demuestra la edad con esas cosas. ACAD, Activity Centered Analysis and Design Framework, es un marco, es decir, es una forma sencilla, simplificadora, de entender cómo se pueden pensar el diseño didáctico,
¿vale? El ACAD Framework es un marco que pretende simplificar la visión de cómo alguien sitúa el aprendizaje. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene ACAD, el marco ACAD fue creado por Peter Goodyear y Lucila Carballo desde la Universidad de Sydney, aunque ahora Peter Goodyear está jubilado y Lucila está en Nueva Zelanda. En aquel momento parten de la idea de lo que en el mundo anglosajón se llama el aprendizaje conectado, o el network learning en el ámbito australiano y el connected network en Estados Unidos, y entonces parten de la idea de el aprendizaje debe ser situado, y por primera vez desde el punto de vista anglosajón se entienden que el aprendizaje no se diseña, que el learning design, que es una cosa que siempre hemos traducido como diseño de aprendizaje, no es tal. A la gente no le diseñamos el aprendizaje, como mucho lo podemos situar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es una cosa que le pasa a la gente cuando pone en marcha la tarea, y puede suceder o no puede suceder. Entonces parte de esa idea de que la actividad de aprendizaje emerge o no, dependiendo de las condiciones, pero también dependiendo de un montón de condiciones que nosotros como profes no podemos manejar. Pues cómo vienes hoy del cole, cómo vienes hoy de casa, qué situaciones han pasado en casa, cómo te encontraste hoy, qué clima hace, qué te ha pasado en la asignatura anterior. Todo eso no lo manejamos, y todo eso lo trae nuestro estudiante cuando llega a clase. Nosotros lo máximo que podemos hacer es diseñar cómo situamos esa actividad de aprendizaje en tres aspectos básicos. En ACAD se dice que los objetivos normalmente nos vienen de fuera, porque en la educación formal nos vienen de fuera, las competencias, los objetivos del currículum, lo que sea, y nosotros lo que podemos hacer es situarlos en tres aspectos básicos. Un aspecto más físico o material, y eso es pues el aula, cómo ponemos las sillas, en la pizarra donde está, qué herramientas vamos a usar, si tenemos un campus virtual o no lo tenemos, si vamos a trabajar con papel y lápiz o vamos a trabajar con una tableta o vamos a trabajar con tarjetas, cómo se sitúa desde el punto de vista físico, material. La otra parte es cómo se sitúa desde el punto de vista epistémico. ¿Qué hace la gente en la tarea? Si la tarea es de oírme a mí, o es de hablar ellos, o es de hablar entre ellos, o va a venir un experto, o les voy a hacer un examen, o les voy a hacer un examen de tipo test, o un examen de pregunta abierta, porque fijaos que no, lo que se pone en marcha desde el punto de vista epistémico de la tarea no es lo mismo. Y cuando yo genero esa tarea, pues la actividad de aprendizaje cambia. Y el otro aspecto que se puede situar es la parte social. Entonces yo quiero que mis estudiantes trabajen solos, o que trabajen en grupo de varios, o que tengan un rol, qué roles quiero que tengan, o si quiero que trabajen de forma autónoma y después se junten en grupos, o si quiero que trabajen solos pero no aislados. Hay un montón de formas de trabajo. Esos tres grandes aspectos son los tres aspectos que, según Carballo y Goodyear, nos sirven para situar el aprendizaje. Ahora bien, eso desde el punto de vista teórico, todos los marcos lo único que hacen es intentar simplificarnos la forma de entender cosas complejas, ¿vale? Y hasta aquí ACAD funciona muy bien porque es una forma sencilla de entender qué puedo yo diseñar, y además que cuando yo diseño eso, después mis estudiantes piensan en otra cosa. La cuestión es que posteriormente el equipo de Peter Goodyear, ya con Pippa Yeoman, que hizo la tesis doctoral con Peter y que trabajaba sobre espacios educativos, empezaron a pensar que hay un montón de gente intentando situar esas cosas, o sea, lo material, lo epistémico y lo social, sin tener formación pedagógica específica. Es decir, que nosotros, probablemente la gente que tiene más formación pedagógica, maestros, por ejemplo, y pedagogos, que se supone que manejamos más toda la nomenclatura teórica de cómo se llama eso, pues si esto se llama aprendizaje basado en proyectos, o si es ABP, o es ATH, o es VEPN, o lo que nos dé la gana ponerle, manejamos más eso, pero que hay un montón de personas que tienen experiencia docente, que hacen, que diseñan esas situaciones de aprendizaje o de enseñanza, y que no tienen
que les es difícil abstraerse a ese nivel de decir cuál es la tarea epistémica que les estoy pidiendo a mis estudiantes. Entonces, para poder promover esa conversación, que es súper útil, tengas o no tengas formación pedagógica, tengas o no tengas una formación teórica en pedagogía, pero si te dedicas a la docencia o a la generación de esas cuestiones, es súper interesante esa discusión, porque cuando tú piensas en esas cosas de forma activa, eres capaz de cambiarlas. Si yo me doy cuenta que mi clase es de una manera, me doy clase que puedo cambiarla de otra manera. Si me doy cuenta que no estoy usando papel y lápiz, a lo mejor me puedo plantear, oye, pues en lugar del papel y lápiz voy a usar esto, además o en vez de, y tengo una pizarra en clase y no la estoy usando, o las sillas de mi clase se pueden cambiar y si vamos a hacer un debate, igual ponerlas unas enfrente de las otras nos viene bien para vernos las caras porque estamos en un debate, y entonces cambio la disposición del aula. Y entonces Pippa Yeoman, Lucila Carballo y Peter Goodyear crean un juego de cartas, un juego de materiales tocables, manipulables, para pensar en esos aspectos del marco que a lo que llaman el ACAD Toolkit, ¿vale? Entonces el ACAD Toolkit es básicamente una serie de materiales manipulables con los que pretenden que alguien sin formación pedagógica, que somos muchos los que tenemos que dar clases sin formación pedagógica previa, los primeros de todos, con perdón de mis compañeros, pero somos los profes universitarios. Los profes universitarios en principio no tenemos formación pedagógica previa como prerequisito para ser profesor universitario, y que nos encontramos y que a lo mejor llevan muchos años dando clase, que conoces bien tu materia, pero quieres pues darle una pasada a esa reflexión sobre qué es lo que, cómo puedes situar el aprendizaje. Y entonces para eso se genera pues ese material, el toolkit de ACAD, para pensar en esas cuestiones sobre la situación de aprendizaje. Para un momento para respirar y me dices por dónde sigue. A ver, yo lo he seguido bastante bien y si soy yo, pues seguro que la gente lo ha seguido bastante mejor. Pero ese toolkit, que es una palabra así que no suena muy americana, pero básicamente es una serie de materiales que... Para no decir caja de herramientas. Sí, para no decir caja de herramientas. A mí me gusta toolkit, que conste que yo soy muy para estas cosas, pero sí es una caja de herramientas manipulable, además que cabe en la mano, ¿no? O sea, básicamente, bueno, ahora estoy enseñando una hoja y tamaño Odin A3, más o menos, pero sería una caja que además, por lo que he visto, está en formato tarjeta, que es recortable, imprimible. Bueno, no en ese orden, sería imprimible y recortable. Te cuento, cuando se crea el toolkit de acá se crea en cartas y se crea, hay además un montón de bibliografía que escribieron en su momento tanto Pippa como Lucila como Peter sobre por qué cartas de tamaño baraja, por qué cartas de colorines, porque el trabajo, la manipulación de esos elementos mientras vas conversando, o sea, si habéis estado en una timba de cartas, las conversaciones de las timbas de cartas son súper interesantes y la gente se relaja muy bien y trabaja muy bien con los materiales manipulables. Hay toda una serie de investigaciones al respecto de por qué con manipulables trabajamos tan bien y pensamos tan bien. Entonces ellos crean los manipulables y en principio el toolkit de ACAD está hecho para ser hecho a mano, de manera que tú te crees tus cartas del toolkit, de manera que tú digas, pues en mi centro, ¿qué aulas tenemos? ¿Cómo las podemos organizar? Pero resulta que en muchos casos empezar a pensar en qué hay en mi centro cuesta trabajo. Entonces lo que hicieron Pippa y Lucila fue crear como un toolkit básico, para que tú empieces por ahí. Después puedes cambiar las cartas, puedes aumentar cartas, puedes reducir cartas, puedes hacerlas como quieras. Y entonces cuando yo conocí ese juego de cartas, que por aquí tengo el original, que además me lo mandaron, está escrito a mano. Cuando me mandaron el original yo dije, ¡buah! Esto tiene un potencial bestial. Míralo, está escrito a manito. Lo estoy enseñando a la cámara para que lo vean Alfonso y para que lo vean. Chula, y son pero escritas a mano por Pippa o por Lucila, la verdad es que no me acuerdo quién me las escribió, pero el caso es que están escritas a mano. Y entonces empezamos a trabajar con ellas y empezamos a hacer la traducción al castellano, porque la traducción no es directa ni es literal, porque la tradición
pedagógica es completamente distinta. No me voy a extender ahí porque eso es otra película. Pero entonces cuando hicimos las cartas empezamos a trabajar con toolkits, que empezamos a trabajar, en la traducción trabajamos con Jordi, Adel y yo, y después la gente de la Jaume I también empezó a trabajar con el toolkit y teníamos que hacernos el toolkit a mano. Entonces publicamos todas las tarjetas que había y cómo se hacía, pero claro, hacerse el toolkit a mano era que para probar algo te toque hacerte 100 y pico cartas a mano, escribiéndolas tú. Eso es una idea para no probarlo, ¿vale? O sea, la gente no lo prueba así. Es disuasorio. Claro, es un disuasorio. Tienes que hacerte 100 cartas a mano. Y era como, no, mira, no lo pruebo, prefiero no probarlo. Entonces, en un momento dado yo les pedí permiso a Lucila y a Pipa y les dije, ¿os importa? Porque estábamos en otro proyecto en el que estábamos haciendo juegos con print and play, para que la gente se los pueda imprimir y recortar y hacérselos a su bola. Y le dije, ¿os importa que genere un print and play de este primer ACAD para que alguien que quiera se lo pueda bajar en internet, imprimírselo en su A4 en color, cortarlo con la guillotina del cole y plastificarlo divinamente y jugar con esas cartas? Porque es una forma súper sencilla de tener el toolkit y de empezar a usarlo. Entonces está abierto, está online y además le incluimos unas cuantas tarjetitas de instrucciones, porque a veces el toolkit es como, te llegan las cartas y dices, muy bien, tengo las cartas y ahora ¿qué hago? El toolkit que hemos dejado es el tablero, que es un lienzo en el que se ve el marco ACAD con sus partes, y después están las tarjetas, que las tarjetas son de 4 colores, y en esos 4 colores lo que intenta es dárseles opciones a las personas de cosas que podría hacer. Pues en la parte epistémica, pues qué tareas se te pueden ocurrir, desde, no sé, reparto de hoja de ejercicios, ponente invitado, clase magistral, libro de texto, lectura obligatoria, resolución de preguntas, para que se dé cuenta o para que analice qué está haciendo. Recordad que es el marco de análisis o diseño de actividades centradas en el aprendizaje. Entonces te puede servir tanto para diseñar una actividad nueva como para analizar una actividad nueva, o una actividad que estés haciendo, o una actividad que te venga en el libro, o lo que tú veas. Y la gracia es que ese toolkit inicial te puede dar ideas de cosas que ya tienes, de cosas que no se te ha ocurrido que puedes usar, pero también vienen cartas en blanco con el color de la categoría, pero en blanco para que tú, por ejemplo, pongas un espacio en tu centro que no está incluido aquí, o un tipo de aula que se te ocurra a ti, porque una de las cosas que más me gusta del toolkit es que no es prescriptivo. Es decir, no es que lo único que valga es lo que hay en estas tarjetas, sino que lo que hay en estas tarjetas es para empezar a pensar. Pero si tú crees que en tu centro, por ejemplo, no tenemos, esto está muy pensado para aulas de educación formal secundaria, pero a lo mejor no están los rincones de infantil, y a lo mejor tú quieres poner los rincones de infantil, o a lo mejor tú trabajas en un conservatorio de música, y en el conservatorio de música tienes otras aulas, el aula de concierto, el aula de audiciones, y las quieres poner, pues las puedes poner. No sé si ha habido centros o personas que se han acercado a vosotros a pediros, no sé si formación o por lo menos una línea de introducción a la CAD. Porque entiendo que, bueno, el que nunca ha hecho eso, claro, empezar en un cole, pues les puede resultar un poco duro, ¿no? No sé si utilizar la palabra duro, pero bueno, sí. Duro, vamos a dejarlo en duro. ¿Os ha pedido algún centro? Ostras, he encontrado este material que os he visto ahí y tal. Darnos unas líneas de cómo empezamos la discusión, cómo empezamos. Pues mira, hace tiempo, cuando hicimos la primera traducción, que todavía no tenía toolkit, no teníamos el toolkit en Print and Play, porque esto no es un proyecto financiado, es un proyecto de ganas, fin. Hicimos algunos seminarios online y entonces se acercó gente de Latinoamérica, de algunos centros, de varios centros de España, y sé que hay gente que lo está usando. Sé que en Castellón hay un centro, el centro de Julio Pacheco, donde lo están usando, y sé que en algún centro de profesores también están usando ACAD para toquetear, pero de momento
Y ahora mismo estamos haciendo alguna cosita más. En la Jaume I y yo misma usamos, otros profes de mi facultad están usando ACAD para trabajar planificación didáctica con los estudiantes. Pero tampoco está muy diseminado, ¿no? Ahora mismo también estamos... No. De hecho, se está usando ahora mismo estamos haciendo la traducción al portugués con gente de Lisboa. Pero ya está. Si alguien te preguntase de los millardos de millones de personas que escuchan este podcast, se acercase y te preguntase, oye, ¿cómo lo harías tú en el cole? ¿Cómo harías el primer minuto para introducir esto? O con la idea de que pudiese plantearse, ¿cómo se lo propondrías a un claustro? Yo solo propondría un claustro yo empezaría por una actividad a ver, depende del claustro. Bueno. Porque, a ver, si tengo un claustro que está trabajando ya, que está motivado, depende de si es resistente o no. Si es un claustro resistente, yo empezaría aquí a decir, es que nos gustaría que pudiéramos enseñarle a la gente que viene nueva qué es lo que hacemos en el cole. Y entonces una forma fácil de enseñarla sin que tú tengas que repetirte todas las veces es utilizar ACAD para mostrar lo que estamos haciendo en clase. Entonces ese momento en el que la gracia de ACAD es que sea entre varios. ¿Por qué? Porque la conversación puede ser muy interesante. Entonces dos profes que se ponen e intentan representar con las cartas de ACAD lo que hacen en el cole. Entonces, ¿cuál es la actividad que están haciendo sus estudiantes? ¿Qué es lo que pueden tal? Hicimos en una escuela de verano hace 2 años para la Comunidad Valenciana, hicimos ejercicios de ACAD en los que empezábamos planteando desde cómo diseñar alguna parte, pues toda la parte material teniendo la parte epistémica y teniendo la parte social. O toda la parte social teniendo la parte epistémica y la parte material. O no, intentar representar con las cartas de ACAD cómo es mi clase. O si yo tengo esta situación de aprendizaje que me viene del libro, qué cosas podría cambiarle teniendo en cuenta mi centro. O teniendo en cuenta que a mí me parece que se presta más a eso. Con esas cartas. Porque la gracia de ACAD no es el dibujo en sí mismo, no es la huella que queda, no es el dibujín que nos sale con las cartas, no es el tarot, sino es la conversación intermedia. Lo más interesante de ACAD es que los profes tienen un momento que de pronto lo más importante en la conversación es los aspectos prioritarios de la pedagogía que están llevando a cabo. No de la pedagogía que se le ha ocurrido a nadie, sino de la que tú estás llevando a cabo y de la que se te ocurre que puedes hacer. Perdonad si yo estoy metiéndome en algo que es obvio para todo el mundo, pero ¿podría ayudar a lo mejor para los que no hayan oído hablar nunca del ACAD que digas que ponen alguna tarjeta? Claro, es lo que te estaba diciendo. Tarjetas. Sí, mira, por ejemplo, me parece súper interesante. En las tarjetas vais a encontrar 4 tipos de tarjetas, aunque unas son de aproximaciones pedagógicas, pero vamos a empezar por las más simples. Por un lado está la del diseño epistémico, que hablábamos antes, de las tareas de conocimiento, y ahí tenéis tareas que pone trabajo de campo, simulaciones, exámenes orales. Entonces todo eso son tareas que tú puedes llevar a cabo con tus estudiantes o que puedes estar llevando a cabo. Mapas conceptuales, lluvia de ideas, construcción de prototipo, exhibición, actuación, demostración, debate, narrativas o storytelling. Eso aparece en las tarjetas. De manera que una actividad que tú estés llevando a cabo con tu estudiante puede tener 10 tarjetas para explicarla, ¿vale? No es una sola. En la parte de las tarjetas sociales tenemos cosas como, roles prescritos, tenemos el rol de aprendiz, tenemos un rol de docente, tenemos representante de la comunidad, tenemos parejas, tenemos individual, tenemos grupo, tenemos equipo, y aquí es donde dicen, pero grupo no es lo mismo que equipo. Esa conversación en sí misma es interesante. Entonces, ¿qué es lo mismo equipo que grupo? Sí, vamos a decir que sí, en mi cole es lo mismo. Pues guay, genial. Pero hemos tenido esa conversación sobre si es o no es y por qué es o no es.
Y en la parte del diseño material de espacios y recursos tienes desde aula de seminario, estudio colaborativo, aula de anfiteatro, laboratorio seco, el de física o matemáticas, o el laboratorio húmedo, el de química o el de biología, espacio de exhibiciones, pasillos, exterior, sala de ordenadores, también están los portátiles o las tabletas o los laptops, están los móviles, están los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, están foros online, está el papel y lápiz, que también está aquí, están post-its, están los post-its. Entonces, es una forma de desgranar los elementos que tiene nuestra tarea, y cuando lo vemos así, podríamos desde hacer lo que os decía, ilustrar cómo es nuestra tarea, hasta pensar de esa ilustración de cómo es actualmente nuestra tarea, decir, vale, ¿qué podríamos cambiar? Cogemos la parte social, la parte material no la podemos cambiar porque mi cole no tiene más y no se le puede pedir más, ¿vale? Pues vamos a cambiar la parte social. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podemos imaginárnoslo con esas tarjetas, o podemos pensar en opciones nuevas que se nos ocurran a nosotros y que podemos incluir en esas tarjetas en blanco que también están en el toolkit. Tengo dos cosas que estoy pensando ahora al oírte. Que me, ¿Tú? ¿Dos sí, cosas? Sí, nunca son tres ni nunca es una. Siempre vienen en parejas. Una de ellas es que me está llamando mucho la atención y me gusta además que estás hablando de tareas y al mismo tiempo, cuando lo estabas comentando, había incluso la tarea de la parte de evaluación, ¿no? No te estoy escuchando un apartado separado de la evaluación, que es algo que mucha gente lo ve así, la educación, ¿no? En plan, yo voy haciendo tareas, al final está la evaluación, te pongo la nota, punto pelota, ¿no? Y ahí se acabó el proceso. Y aquí me está gustando mucho porque esa tarea de evaluación está dentro de otras tareas que pueden ir al inicio, de hecho, al final, al medio, depende cómo lo organices. Una de las tareas que aparece en la parte epistémica es examen. Claro. Es un examen escrito. Porque un examen escrito es una tarea. Es una tarea que yo le pongo a mis estudiantes. Lo que pasa es que se la pongo en 1 hora y media, tiene que ser escrito y no puedo mirar ni colaborar con nadie porque es individual y totalmente aislada, ¿vale? Pero los exámenes son tareas. Otra cosa es que son tareas en la que nuestros estudiantes están aislados, pero son tareas y cuando un estudiante estudia para un examen, tiene clarísimo cuál es la forma en la que le piden que aprenda. De hecho, un examen sitúa la forma de aprender de una forma muy clara. Si mis estudiantes saben que les voy a hacer un examen de tipo test, todas las películas que yo me pueda hacer con pensamiento crítico y tal, son películas. Mis estudiantes están condicionados por el tipo de tarea que les estoy pidiendo. Sí. Si les voy a dar lección magistral, lo mismo. O sea, ¿cuál es su implicación en la lección magistral? Es que quiero una lección magistral interactiva. Te la tienes que currar mucho para que sea realmente interactiva, porque mis estudiantes lo que esperan es oír. Como mucho, lo de prestar atención no lo tienen tan claro, pero oír seguro, ellos vienen a oír. Y todo lo demás les resulta un fastidio. Claro. Porque no es para lo que han venido. La segunda cuestión que me hacía pensar que también me parece muy interesante y que se aborda muy pocas veces en los centros como reflexión de qué queremos conseguir, es utilizar todos los espacios del centro, aunque el trabajo se lleve a cabo en un aula, ¿no? Parece que el aula tenga que terminar en la puerta justo de mi aula, cuando mi cole empieza, pues donde digamos que empieza, que puede ser incluso en el mercado, que fuimos la semana pasada, por cierto, fuimos los de primero y segundo al mercado a aprender, a hacer cosas y a preguntar y a averiguar qué leches vendían allí, y puede acabar en otras partes del cole, ¿no? Y quizás es muy interesante, fíjate, esa reflexión, ¿no? Es que incluso en la universidad, a nosotros nos pasa una cosa en la universidad, es que nosotros nos dejan, las clases que nos dejan son habitualmente por aforo. ¿Cuántos estudiantes tiene? Pues yo tengo 80, entonces tengo una clase donde quepan 85. Tengo una clase de 40, entonces tengo una clase donde quepan 50. Entonces esas son por lo que nos dejan las clases. Pero hay muchos otros sitios en el mundo en donde los espacios, y eso lo saben los profes de física, los profes de química, los profes de tecnología de los institutos, que ellos tienen su espacio en su laboratorio específico. Pero cuando yo me planteo, cuando yo veía las tarjetas,
además el planteamiento australiano, en la legislación australiana aparecen los diferentes tipos de aulas. Es una cosa que me llamó mucho la atención. Existe el aula tipo cabaret, el aula tipo Harvard, el aula tipo anfiteatro, que de esas yo solo conocía el anfiteatro. Nunca me imaginé decir que iba a hacer clase en un aula tipo cabaret porque iba a ser un cachondeo importante. Pero lo buscamos y dibujamos esas aulas en las tarjetas porque nos parecía súper interesante que alguien se dé cuenta que puede generar ese aula tipo cabaret con nuestro verde ministerio, nuestras sillas verde ministerio, podemos crear ese aula con esa otra disposición y puedo cambiar las sillas de sitio porque me interesa para esa tarea concreta. Y yo lo pienso en mis debates, los debates con los estudiantes. Cuando estamos haciendo un debate, no es lo mismo hacerlo en un aula anfiteatro que si cambio las sillas y pongo una aula de tipo cabaret. Dime, Alfonso. Explícanos qué es un aula tipo cabaret. Un aula de tipo cabaret es un aula en donde tenemos un pequeño escenario o está la pizarra del profe, pero después los estudiantes están sentados en mesitas redondas o en sitios en círculo, trabajando entre ellos o comentando entre ellos algo que está pasando en medio. Por ejemplo, si estamos haciendo una serie de presentaciones sobre alguna cuestión creativa que han hecho nuestros estudiantes o cuando han trabajado el mismo concepto pero de diferente manera y lo van a presentar a todos los compañeros y queremos que la audiencia vaya haciendo cosas mientras ellos presentan, eso es un clásico del aula tipo cabaret, porque en el tipo cabaret la audiencia está sentada en mesitas, pero se espera que interactúen con la función. Entonces, el aula tipo Harvard es el aula de los debates, que es el aula, se parece mucho al Parlamento británico. Este aula en la que los dos mesones están súper enfrentados, los dos lados de la cuestión, y en medio hay un juez, alguien que modera la cuestión. Y eso para los debates viene súper bien, porque da igual que te miren a ti que eres el profe, lo que queremos es que se vean entre ellos y que hablen entre ellos. Y eso se puede hacer moviendo de forma relativamente sencilla las sillas en un aula. Y a vosotros que veis, que aunque ellos no nos vean, en las tarjetas, si veis un dibujo, el aula estilo Harvard o el aula de tipo cabaret, como son aulas que no las llamamos así en España, ni hay nada parecido en la documentación española, lo que hicimos en la traducción al castellano fue incluir el dibujín. Claro. Para que la gente se haga más o menos. Yo creo que es la primera vez que lo oigo, lo del aula tipo cabaret. Era la primera vez que yo lo oía y me moría de la risa. Pero después veía que en la Universidad de Sydney, por ejemplo, se dividen los espacios y te dicen aula tipo cabaret, aula tipo Harvard. Y yo, vale, menos mal. Que me lo bueno, para el podcast, para cuando salga online, nos pasarás el enlace donde está el toolkit por si la gente lo quiere descargar, porque es de descarga libre, ¿verdad? Bien. Está libre, está abierto, está de colorines y además tiene el print and play del ACAD, lo tienes aquí, mira, está en hicimos también un enlace corto que es de bit.ly /ACAD PIP, print and play, print y play, PIP, ACAD PIP. Entonces lo tenéis ahí y está libre, es gratis, no nos llevamos royalties ni nada que se le parezca. La idea es que lo use la gente que lo quiera, que lo necesite, que le parezca interesante y hice un unpacking en Instagram del cual me arrepiento siempre, pero esas cosas hay que explicarlas a veces. Me acuerdo entonces tenéis un unpacking en Instagram. Me acuerdo de verlo. Tenéis el vídeo en Instagram que también es gratuito y que no, de momento no monetizo nada en Instagram porque nadie pagaría por verme, por supuesto. Entonces lo tenéis ahí, está gratuito y se dan algunas instrucciones. Ya os digo que hicimos unas tarjetitas en las que contábamos cómo podrías usarlo la primera vez que lo uses y si tienes alguna duda, pues aquí estamos. Si quieres puedes preguntarle directamente a Lucila Carballo, que está en Nueva Zelanda. O me puedes preguntar a mí o le puedes preguntar a la gente de la UGI que también la está usando y creo que en Andorra también lo van a usar pronto, que la gente de la UGI está haciendo proselitismo de la Decías que era, perdona, ACAD o sea, bit.ly bit.ly
bit b y latina t.ly barra o slash Inclinada, sí. ACAD ACADPYP. Está aquí Alfonso mirando su pantalla a ver si lo consigue. No, para es igual, porque lo tendremos en las notas del programa para cuando la gente lo tenga. Por eso, pero bueno. Lo tiene, y lo tenéis en el chat. Y lo tenemos en el chat. Mira, es capaz de hacer dos cosas a la vez, no como tú y yo. Sí, efectivamente. Oye, Linda, Señor. este tipo de cuestiones no debería ser algo, bueno, yo sé que es muy pronto, pero me refiero a la reflexión, porque es la otra cosa que yo estaba pensando cuando te estaba escuchando. Tengo la sensación de que esto es importante o es interesante como producto final por las consecuencias que tiene de los cambios o del análisis que hacemos de nuestra actividad, pero en sí mismo es como que el proceso en sí es lo fundamental, ¿no? ¿No crees que hacemos muy poco proceso de reflexión en los coles sobre bueno, los coles o cualquier otra instancia, ¿vale? No cole. En todas las faenas, ¿eh? Aquí en cualquier faena. Pregúntale a cualquiera que se dedique a lo que se dedique, y tenemos tal afán de hacer que es muy raro el trabajo en donde se aprecia el valor y la importancia de la reflexión sobre lo que haces. Y lo cierto es que ahora mismo, en tiempos de inteligencia artificial, donde el resultado final es más automático de conseguir que en épocas anteriores, y donde hay herramientas automáticas que generan un montón de resultados finales, si hay algo que pueda aportar el ser humano es la reflexión previa y durante del trabajo que hace. Entonces, ¿por qué seguimos necesitando gente que conozca su clase? ¿Por qué seguimos necesitando gente que piense en sus estudiantes? Pues porque lo otro ya lo hace, ya hay cosas que lo hacen, pero el único que puede conectar todos esos puntos que son excesivamente complejos para ser patronizados de una forma general es una persona, de momento. Pero es una falta de reflexión, nos falta tiempo por todas partes. Los profesores están intentando salir a respirar de las 532.000 cosas que le trae el cambio de ley, el hecho de que haya venido dinero a no sé dónde, de que de pronto hayan llovido dispositivos de un tipo o de otro, el hecho de que uno se esté peleando por si hay o no prohibición en un sitio o prohibición en el otro, y tiempo material para sentarte y comentar con el de al lado. ¿Qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo así y qué tal si lo hacemos de otra manera? Hay muy poco. Con lo cual, cualquier herramienta que nos dé una excusa y un buen ambiente donde poder comentar y trabajar sobre esas cosas que hacemos sin sentirte juzgado por tener o no tener unos determinados conocimientos teóricos, yo creo que es bienvenido. Estoy contigo. Creo que toda ayuda en ese sentido es importante. Quizás vamos un poco... Ya no estoy... O sea, estoy de acuerdo contigo. Añadiría que es importante la reflexión, pero también es importante la autocrítica. Creo que muchas veces lo que nos sucede en el cole viene muy impuesto desde arriba, sobre todo en estos tiempos donde a la par que a lo mejor bajan ciertos recursos, aumenta la burocracia, con lo cual se multiplica por 2 la necesidad del tiempo. Pero a la vez creo que no solo tenemos que tirar de la crítica hacia la administración, que yo soy el primero, vamos, me han llamado de todo en la red por ser extremadamente crítico, pero el hombre enfadado, que no me salía lo que me llamaban el hombre enfadado, pero a la vez creo que nos falta autocrítica y decir, bueno, evidentemente no tenemos recursos para esto, yo no puedo conseguirlos porque no depende de mí, pero a la vez hay cosas que sí dependen de mí, ¿no? Hay cosas que sí que tendré que replantear y repensar en el cole con los recursos que ya tenemos, porque tú dices, no, analiza lo que tienes. No tienes más, puedes tener más, claro, sí, pero con lo que tienes que puedes hacer esto que estás haciendo, pero a lo mejor puedes hacer otras cosas que ni siquiera has planteado, ¿no? Y eso está bien. Yo es que creo que la reflexión nos lleva siempre a ello.
cuando tenemos tiempo de pensar lo que estamos haciendo, inevitablemente tenemos un momento en el que decimos, ostras, pues si yo tuviera X, me saldría X más 1. Me saldría más bonito, más grande, más guay. Pero también cuando tienes ese momento de pensarlo, tienes el momento de decir, ay, pues lo podría hacer así. Y lo podría hacer de esta otra manera. Y ese apartado en el que yo me encargo de mover lo que depende de mí, y me quejo de lo que no depende de mí, pero me encargo de mover lo que depende de mí, es importantísimo. Porque no solo echamos balones fuera a la administración, echamos balones fuera a los estudiantes. Porque es que, claro, es que mis estudiantes no reflexionan lo que deberían. Y tanto. Y es que a mis estudiantes yo les hago un examen súper motivador, porque no sé cuántos, y después parece que no les vale para nada. Porque tú de pronto estás poniendo tu visión en el examen. Y a lo mejor lo que tienen que aprender mis estudiantes se dan cuenta de que lo han aprendido dentro de 3 años. Y yo ya no estoy en el panorama. Pero yo sigo teniendo la misma obligación pedagógica con ellos. Entonces, el paso de la reflexión es imprescindible para poder pensar en lo que hacemos de forma crítica para dentro y para afuera. E intentando ser conscientes de que el mundo no recae sobre nuestros hombros. Los profes no somos responsables de todo el sistema educativo. El sistema educativo no es responsable de toda la humanidad ni de la benevolencia de la sociedad, porque no es así. O sea, el reparto justo y equitativo del mundo, la pobreza, la inequidad, no es solo una responsabilidad de la escuela, y los estudiantes tampoco son nada, no son simples productos de nada. O sea, todos estamos conectados y es importante que todos veamos nos situemos adecuadamente en este... Diríamos que la educación es una pieza fundamental para hacer una mejor sociedad, pero no es la única pieza del tablero para que esa sociedad mejore. Y los profes son una pieza fundamental para la buena educación, pero no son la única pieza. Sí, completamente. Porque los profes han sido el chivo expiatorio de muchos, y siguen siendo el chivo expiatorio de muchos gobiernos, para decir, no, es que si los profes no son, y yo creo que sí, pero no todo. ¿Vale? Hay muchos profes intentando remar en condiciones muy duras de todo tipo. Señoras y señores, tenemos aquí una herramienta, una toolkit, una caja de herramientas para que reflexionemos sobre lo que hacemos o sobre lo que queremos hacer, y para cambiar aquellas dinámicas o aquellas situaciones de aprendizaje o aquellos elementos estructurales que tenemos en nuestro cole o nuestra universidad o nuestra institución, incluso en el ministerio podrían hacerlo, para llegar a conclusiones que, mediante la reflexión, que es el arma más humana que tienen los humanos a su alcance, más que cualquier otra. Alfonso, cierras tú, por favor. Pues ya veis cómo era necesario y bueno para el recurso que viniera Linda a contarnos un poco estas cosas en las que ella trabaja, en las que pone su espíritu, pone su tiempo y pone su entusiasmo, y como bien ha dicho Manuel al principio, pues lo transmite, ¿no? Escuchándola se da cuenta de que lo vive y que lo cree. Así que, bueno, pues ya os vamos a dejar aquí en las notas del podcast los enlaces. Además hay una página de la Universidad de Murcia donde además explican especialmente qué es esto de la CAD, por si lo queréis reflexionar y ver exactamente, que muchas veces escrito se entiende mejor, y que nada, que Manel, que me están diciendo que nos tenemos que ir, que viene ya el siguiente invitado. Bueno, pues nada, nos vamos. Así que Linda, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Te volveremos a llamar porque es que da gusto escucharte. Es que se ha pasado el tiempo que estamos calentando y ya nos tenemos que ir. Esto es un asco, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Hasta luego, recursillistas. Gracias, Manel. Cuidaos. Adiós. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.